Soy Oscar Andrés de Masi y te propongo una visita que dura un día por los paisajes de tantísimas postales. Junto a nuestro equipo de producción, planeamos tu día. Hoy elegimos el destino menos convencional que te puedes imaginar, el cementerio de la Chacarita, o mejor dicho, los cementerios en la Chacarita, pues son 3, ya te los voy a contar. Un lugar sumamente accesible de la ciudad de Buenos Aires. La línea B de subterráneos te deja prácticamente en la puerta, un viaje de no más de 1 hora desde la Plaza de Mayo. Claro, el cementerio de la Chacarita es un sitio de fuerte memoria e identidad funeraria. Te decía que vamos a visitar 3 cementerios. El cementerio municipal, quizá el más conocido, con su enorme peristilo, sus altas columnas, los panteones de colectividad. Está allí en la avenida Guzmán, al final de Federico Lacroze. Pero también vamos a intentar visitar a la vuelta, sobre la avenida Elcano, frente a las vías del ferrocarril, el cementerio alemán y el cementerio británico, lo que antes llamaban cementerios de disidentes. Claro, son sitios donde vamos a descubrir las huellas de la diversidad funeraria, la diversidad cultural, la diversidad religiosa. Me acompaña Tatiana. Vamos a intentar cumplir este desafío, recorrer los 3 cementerios y su rico patrimonio en un día. Y si vos te animás, planeamos tu día. Bueno, bastante puntuales, sí. digamos. Sí. Bien, ¿eh? Y además, qué día... Divino, impresionante el día que nos tocó. Bueno, empezamos el recorrido. ¿Qué te parece por el cementerio británico de Buenos Aires, anexo a la Chacarita? Muy inusual el lugar. Muy inusual, ya lo vamos a ver. Bueno, aprovechemos que tenemos toda la mañana. Bien, ¿qué te parece? Bueno, es bastante distinto a los cementerios, a los cementerios que estamos normales. Claro, acá no tenés un gran peristilo monumental. No. Acá lo que hay es un trazado con senderos muy pintorescos. Es un cementerio paisajístico, romántico, diría yo. Sí. Muchos árboles, que es la manera de hacer los cementerios al modo británico. Sí, es como muy de cuento, Sí, parece de o hemos visto película. películas de terror, ¿no es cierto? Sí, y tal los cementerios que aparecen. Pero bueno, de alguna manera se toma el modelo de un cementerio campestre inglés. Pero bueno, este es un lugar de memoria, es un lugar patrimonial, hay algunas declaratorias. ¿En qué año fue declarado? Mira, no es declarado todo el cementerio, sino la capilla, que ahora la vamos a ver, y algunos sepulcros históricos realmente específicos, digamos. Y muy importantes, con personas realmente relevantes. ¿Y por qué se declara? ¿Por qué se declara? Bueno, porque este cementerio, como el cementerio alemán, expresan la diversidad cultural y religiosa que construyó precisamente la identidad argentina. Se han incorporado estas colectividades a esa gran construcción, a ese gran colectivo que es la identidad nacional argentina. Pero bueno, si querés, vemos la capilla con un poquito más de detalle. Es un cementerio a la manera inglesa, muy paisajístico, romántico, casi como te diría, muy de cuento. Claro, hasta con un dejo de deterioro, te diría yo, en ese encuentro con la naturaleza. Así que es muy pintoresco este cementerio. Bueno, te quería mostrar la capilla, no debe faltar, como en todo enterratorio. ¿Hay servicios Sí, antes de se sigue usando, tienen sus servicios religiosos, sin duda. No es la capilla original, Tatiana. Esta capilla fue construida hacia los años 40, más o menos. El arquitecto Follett la proyectó. Es un lenguaje mixto, porque fíjate que tiene algunas referencias góticas, Tudor, románicas, pero también incorpora el lenguaje propio del Art Deco, que todavía se seguía utilizando. Adentro incluso es muy austera,
como son las capillas No tiene protestantes. iconografía. No hay imágenes de santos, no, como son las capillas Sí, protestantes. sí, sí. Y te quiero mostrar un elemento que Sí. ya a esta altura es patrimonial también. ¿Sabés qué es esto? Limpiabotas. Claro, limpiabotas o limpiazuelas. Cuando no había pavimentos y todos estos senderos Claro, es eran de verdad. barro, antes de entrar Se limpiaban se los limpiaban las zapatos. patas. Pero estos son elementos patrimoniales. Muy bien al cementerio británico por haberlos conservado, porque en muchos lugares los han retirado y es una Ojo, lástima. ahora se podrían volver a poner, Sin duda, por lo pronto hay que dejarlos donde estaban. Bueno, vamos a ver las lápidas más antiguas, Tatiana. Bueno, mirá ante el sepulcro de quien estamos, ¿eh? Thorne. El coronel de Marina Juan Bautista Thorne. Igual tengo una pregunta. A ver, ¿Quién es ¿quién Thorne? era Thorne? Thorne es un prócer nacional, es un héroe naval, es coronel de Marina, como te digo, participó en todas las grandes campañas navales argentinas. Vuelta obligado. Claro, por Estoy ejemplo, la leyendo Vuelta la placa. Obligado, Carmen de Patagones, Martín García. Le decían el sordo de obligado. ¿Sabes por qué le decían el sordo de obligado al coronel Thorne? Porque había quedado sordo. Claro, el disparo disparando. de un cañón, estaba tan cerca del cañón. Y fíjate vos aquí esta magnífica escultura de un gran escultor argentino, Alberto Lagos, que lo representa a Thorne con mucha autoridad. Mira, Fíjate perdón. la condecoración. Sí, y ahí arriba Sí. hay un... Sí. no una alegoría, como una imagen de la... Sí, es una imagen de una de las batallas, Sí. seguramente en Obligado o en Martín García. Pero bueno, esto bien me decías, ha sido declarado sepulcro histórico nacional, como corresponde a un héroe nacional que había nacido en Estados Unidos, no en Argentina, pero que Ahora, peleó las guerras de la patria. Con todo lo que me decís Sí. de este buen señor, Sí. ¿no era más lógico que estuviera enterrado en Recoleta que acá? Porque que estuviera en el panteón Claro, de la de ciudad. los- Seguramente, fíjate que era norteamericano, profesaría un culto protestante y por eso claro, está en era este disidente, claro, cementerio claro, disidente. ¿Eh? Así que bueno, magnífico el monumento, fíjate la piedra, Sí. y allá está la urna con las cenizas del coronel Thorne. Me da un poco de... Bueno, es un lugar de memoria y de respeto. Bueno, llegamos te diría, al núcleo patrimonial, una rareza realmente. Todo es de alguna manera interesante, pero esto es una rareza con características muy particulares, porque no hay dos como esta tumba que estamos viendo y visitando con mucho respeto en este momento. Una tumba templaria tiene tres características. La primera es la configuración morfológica del catafalco. Fíjate esta forma que se va como angostando en los pies y ensanchando en el cabezal. Primera característica. Luego, la tumba templaria debe tener en la cubierta una espada con forma de cruz. En este caso lo tiene, es la espada del caballero templario, a la cual le han salido estas hojas de roble, mirá qué bonitas. Y tiene como frutos también, ¿no? Sí. Flores. Y la tercera característica, Tatiana, la tumba templaria tiene que tener los blasones heráldicos que acreditan la condición noble del caballero. Y fíjate vos, en los extremos, aquí ves la filacteria que rodea el escudo con un moto o un lema. Y la escritura está hecha con esos caracteres, esa tipografía llamada isabelina, la típica letra de la época de Que tenga esta posición Shakespeare. horizontal implica algo que no sea como medio Es un inclinada. sepulcro yacente, Ah. yacente. Los franceses lo llamarían gisant. Pero es una rareza, no sabemos por qué la persona que está sepultada acá, que no es un caballero templario, porque no hubo caballeros medievales, eligió de alguna manera esta forma templaria. Y te voy a mostrar otra cosa también interesante, de la cual hay varias, que son las tumbas con símbolos masónicos, como esta que está acá. Fíjate vos, la escuadra, el compás, la estrella de 5 puntas o pentagrama. Eso es más visto. Es más visto. Losas masónicas hay muchas en este cementerio, pero templario hay una sola, que es esta. Bueno, ya vamos entrando. Yo te propongo que repasemos nuestro itinerario, a ver cómo estamos.
Bueno, sí, sin duda tenemos que principiar por la capilla, claro, como elemento tan central. Bueno, acá está la capilla, Sí. estamos en la calle principal, acabamos de transponer el pórtico. Que Vos me habías notás dicho que eran del que eras mismo, el mismo, que era del el mismo mismo autor. sí, ambos son del arquitecto Juan Cronfus, ese arquitecto austrohúngaro. ¿Te acordás que buscó una Me arquitectura? acuerdo de los artículos que vos habías escrito. Exacto, Sí. preparamos para el boletín. Sí. Bueno, buscó una arquitectura vernácula, recorrió el noroeste. No es este el caso. ¿Este qué estilo es? Acá es una arquitectura de referencias prusianas, muy clásica en su composición. Fíjate, yo no sé si notás alguna curiosidad en el frontón. El hornero. Sí, aparte del hornero, que no lo puso Cronfus allí. No, es un agregado nuevo. Está muy bien. Sí, más moderno. Pero fíjate vos la Una urna, urna. claro, que es una referencia fuertemente funeraria. Una urna parcialmente velada. Mirá qué elegante ese lienzo. Sí. Y hay dos urnas también arriba de cada torre. Claro, mirá vos, el motivo se repite Sí. en el remate de cada una de las dos torretas, flanqueando la cruz de hierro, dos urnas también cinerarias. Una referencia del mundo funerario. Y este cementerio tiene un estilo distinto al ¿Notás diferencias al que vimos? con el inglés, ¿no? Sí, ¿Qué sí. te llama la atención como contraste? Y es como más geométrico. El trazado es más regular, Sí. es cierto, es más Y, racional tiene más esculturas. y es más escultórico. Son dos características de los cementerios alemanes. Una regularidad más racional en el trazado, menos pintoresco, diría yo, y más escultórico. Vamos a ver algunas esculturas realmente importantes. Antes de irme, quiero que recuerdes que tanto la capilla como el pórtico han sido Fueron declarados... monumentos. Eso lo vimos el otro día en la productora. Ahora, Perfecto. ¿está todo el cementerio declarado No. o solo esas Se dos? han tomado estos dos elementos fuertemente identitarios no es todo el y de cementerio. gran valor de arquitectura de autor. Ambas son obras de Cronfus. Claro. Así que bueno, vamos a ver alguna escultura dale. por aquel lado, Tatiana. Bueno, mira, esta es la escultura la que me habías que te dicho, había sí. mencionado. Mirá la envergadura, la Es escala. dramática. Sí. Fíjate vos que este señor, el doctor von der Becke, Sí. dice claramente abatido por el ciego destino. Y Sí. ves cómo el escultor Vittoria, un gran escultor, ha querido representar esta situación trágica. De ciego destino. Exacto, con una alegoría muy frecuente dentro del bestiario escultórico. Esta serpiente amenazante, fíjate vos que hay una serpiente que lo está mordiendo en el cuello. Sí. Hay Y otra que... otra enredada en la espada. Exacto, que se enrosca en la espada y que dice lex, es decir, como que está impidiendo que se cumpla la ley. Sí. Bueno, funciona la convención y por si alguna duda quedara de que esto representa el destino ciego que ha abatido a un hombre justo, el escultor colocó la palabra griega, mirá, ananké, Sí. que es lo que los romanos llamaban el fatum, el ciego destino en Sí. definitiva. Así Sí, es que muy teatral, es como muy... tiene un gran dramatismo, Sí. pero funciona la convención. Donde vos veas estas serpientes amenazantes o al ataque, es el destino. Pensá en alguna escultura importante de Buenos Aires donde también... Ya sé cuál me estás Claro, diciendo. una la de persona Dorrego. joven como Dorrego fue de alguna manera cortado en su Sí. vida por el trágico y ciego destino. Bueno, acá está, mirá. Llegamos. Acá llegamos. Claro, este es el monumento, el sepulcro De los marinos. de los marinos alemanes, que era la tripulación del, mira cómo dice así, Panzerschiff, Sí. el acorazado Graf Spee, que en el año 1939 se hundió en el río de la ¿Cómo Plata. era la historia? ¿Te acuerdas? No, más o menos. Bueno, pero nos han contado siempre los abuelos que hubo una gran Sí, batalla. sí, pero... Claro, era No me acuerdo si él se hundió con el barco, No, cómo no, había sido. no se hundió con el barco, la cosa fue así, venía batallando con este acorazado alemán con los barcos ingleses, desde Sí. las Malvinas venían, y venía muy averiado, entonces pidió permiso a Montevideo para hacer las reparaciones, no le dieron mucho tiempo Sí. y tuvo que salir de vuelta a las aguas del Río de la Plata. Y bueno, se produce la batalla y el capitán Langsdorff se da cuenta que Que no iba a ganar. la batalla estaba perdida, entonces termina la batalla, licencia a sus hombres, toma un cuarto en un hotel de Buenos Aires y, de acuerdo a la tradición de honor de los oficiales alemanes, en este caso de la Marina Alemana, se suicida, deja una carta al embajador. Pero bueno, este es un sitio de memoria, de respeto, vienen
muchísima gente a visitarlo. Son, como te digo, oficiales de la Kriegsmarine, la Marina de Guerra. Vas a ver la insignia allí, que no es la Cruz del Kaiser. Exacto, es la cruz alemana del Kaiser, no es la esvástica. Esto no son tumbas nazis ni nada por el estilo, son oficiales. Sí, es un de la sitio, Marina alemana. Claro, de memoria de un episodio de la Segunda Guerra Mundial que ocurrió en las aguas del Río de la Plata, precisamente. Así que es muy visitado. Acá enfrente. Sí, acá enfrente nomás, muy visitado. Bueno, sigamos hagamos el final porque estamos con el tiempo un poquito justo, Tatiana. Qué distinto es esto a lo que ¿Viste? veníamos viendo, ¿eh? Otra escala monumental y qué reminiscencias clásicas trae esta fachada, ¿verdad? Sí, es parecido a la Recoleta. A la Recoleta, sí. Es cierto. Sí, bueno, pensá que todas las obras de la fachada de los cementerios se hicieron bajo la intendencia de Torcuato de Alvear. O sea que más o menos trabajaron bajo la impronta de Juan Busquiazo y todas estas señales neoclásicas, ¿eh? Pero bueno. El otro día estábamos viendo con Melina una postal del peristilo. Sí, claro. Peristilo. Está muy bien dicha porque esto se llama peristilo, es una palabra griega. ¿Sabes qué significa? No. Bueno, sería como rodear las columnas, ¿eh? Porque es un recinto donde vos podés ingresar por esta escalinata, estas gradas, y se puede justamente pasar rodeando las columnas. Así que bueno, fíjate qué interesante el remate, como bien decís, de la fachada del peristilo. Ahí tenés el ángel del juicio final. Señalando. Claro, tiene una trompeta como convocando a todos los muertos a su juicio final. Y la escena en el tímpano es precisamente el juicio. Fíjate en el centro, ahí lo tenés a Cristo juzgando. De un lado los elegidos, los premiados, y del otro lado los reprobados por toda la eternidad, ¿eh? Bueno, estamos finalmente en la Chacarita, o Cementerio del Oeste también. ¿Chacarita es anterior o posterior a Recoleta? No, es posterior a Recoleta. Es buena la pregunta porque acordate cómo surge este enterratorio. Surge a raíz de la fiebre amarilla. Claro, la fiebre amarilla en 1871. Vos pensás que había dos cementerios en Buenos Aires en esa época. El del norte, la Recoleta, el más antiguo, y el del sur, donde ahora está la Plaza Ameguino, en la Avenida Casero. Sí. Estos dos cementerios colapsaron y hubo la necesidad de crear un tercer cementerio. Por eso le pusieron Cementerio del Oeste. Sí. Y bueno, esto se crea en 1871, se instala donde ahora está el Parque Los Andes, pegadito acá. Sí. Bueno, hasta que en 1886 adquiere este terreno definitivo, que es enorme. ¿Cuánto pensás que tiene? No sé, es una ciudad en miniatura casi. 95 hectáreas. Sí, no, es impresionante. Una ciudad, bien dicha, como decían los griegos, la necrópolis, la ciudad de los muertos, ¿verdad? Sí. Y vos fíjate, tiene un trazado urbano. Tiene como diagonales, claro, una calle central. Tiene una avenida central, tiene algunas calles perpendiculares y tiene unas diagonales que le dan un aspecto muy paisajístico. Exacto, también, ¿no? Sí. Y bueno, acá podés ver incluso el perfil de esta necrópolis. Tenés es como que reproduce la ciudad de los muertos a la ciudad de los vivos. Porque tenés los sepulcros en tierra, los más modestos. Sí, que están más para allá, ¿no? Están al final. Sí. Tenés las nicheras, que sería la clase media. Y después tenés los departamentos. Claro, la propiedad horizontal. Y luego tenés estas bóvedas familiares. Y luego tenés los panteones. De alguna manera son las tipologías de sepulcro, que también son una especie de retrato de la evolución del gusto, de la evolución de las costumbres, los estilos artísticos. Exacto. Vas a ver sepulcros muy neoclásicos, muy art déco, en fin. ¿Sabes qué tengo ganas de ver? ¿Qué tenés ganas de ver? La tumba de Carlos Gardel. Bueno, nunca vamos la a ver vi. la tumba. Dale. Pero no, es para este lado. Bueno, vamos para allá. Ay, mira, Oscar, ¿qué es eso? Eso que ves ahí es uno de los grandes panteones de colectividades. Sí, como los que decías al principio. Claro, porque fíjate, las colectividades de inmigrantes, con un gran esfuerzo mutual, levantaron importantes panteones. En este caso, colectivos eran, ¿no? Claro, son sepulcros colectivos, pero con un gran estilo artístico. Este es el de la Asociación Española de Socorros Mutuos, muy antiguos, de 1898. ¿Y se sabe quién lo hizo? Sí, es proyecto del arquitecto Alejandro Christoffersen, un importante arquitecto
radicado en la Argentina. Pero vos sabés que no es el único, hay otros panteones que en el año 2010 fueron declarados como monumentos históricos nacionales aquí en el cementerio. Tenés el del Centro Gallego, por ejemplo. Sí, el de San Crispín. El de San Crispín, que fíjate vos, es un panteón gremial, Sí. porque es el de los primeros zapateros. Sí. Los panteones de las asociaciones francesas, los salesianos tienen también su panteón. Bueno, son todos declarados. ¿Y eso que se ve ahí atrás, que también hay otro? Es el panteón de la Policía Federal. Mira, acá está la de Newbery. Claro, mira, el mausoleo de Jorge Newbery. ¿Y está Mausoleo. Newbery adentro, en serio? Sí, está sepultado Jorge Newbery. ¿Pero y que lo trajeron de Mendoza o algo? Claro, acordate, Newbery murió en Mendoza un 1 de marzo de 1914. Y lo traen porque él era de Buenos Aires. Lo enterraron en la Recoleta primero. ¿Y qué hace acá? Y en 1937 una comisión de homenaje que venía hacía rato queriendo hacerle un mausoleo importante, logra inaugurar esta cripta, este monumento importante, ¿no es cierto? El otro día estábamos ahí en la productora viendo la postal. De este mausoleo. Sí. Ajá. Y es un señor alado. Claro, fíjate esto. A ver, Newbery está caído a los pies de un peñón andino. Acordate que Newbery no llegó a cruzar la cordillera. Porque se cayó el avión antes en una exhibición tonta y no pudo hacerlo. Entonces mirá cómo a la manera griega Newbery sufrió una metamorfosis porque no tiene brazos, se han convertido en alas. Sí. Y mirá la sorpresa de esos personajes, esos 5 personajes arriba del peñón, que son los cóndores andinos, que no pueden creer que el héroe del aire, que era Newbery, haya quedado frustrado en su hazaña definitiva. Ahora, vos me estabas diciendo que también está enterrado el hijito. También, sí, el pequeño hijo de Newbery. Mira, acá podés ver la firma del escultor, un escultor importante. ¿Ves que allí dice Hernán Cuyen? Hernán Cuyen Ayerza, ¿eh? Sí. Es muy importante. Vamos a verlo de este lado. Vamos. A verlo de este lado. Tómale unas buenas fotos. Mira que tenés linda luz. Mira que debe ser uno de las tumbas más célebres de la Chacarita, el mausoleo de Gardel. Decían que venían franceses a verlo. Franceses, colombianos, japoneses, de todo el mundo. Mira qué curioso, se inauguró el mismo año que se inauguró el mausoleo de Newbery a pocos metros de acá. Mira. 2 ídolos populares. Total. A pocos metros de distancia a sus sepulcros. Bueno, igual Gardel mucho más, me sin parece, duda, sin popular duda. que Newbery. Y más global también. Bueno, otra actividad, ¿no? Pero bueno, muy bonito. Mira, hay una placa ahí bastante importante que dice a Carlos Gardel, su amigo Armando. Esta que está acá. Sí. Claro, Armando era Armando. ¿Quién es Armando? Armando de Fino, era su amigo y su administrador. Es el hombre que cobró los derechos de Gardel a favor de la mamá de Gardel y que trajo el cuerpo de Gardel desde Colombia. De Fino. Era amigo en serio. Era un amigo, sí, un gran amigo de Gardel. Le dedicó. Y fíjate vos que esta placa es del mismo escultor que la imagen de Gardel y que la alegoría. Eso te iba a preguntar, ¿la alegoría? Son todas de Alejandro Deliano, un escultor marplatense. Y la alegoría, fíjate vos, nos acercamos un poquitito, es la alegoría de el duelo de la música. Ves que tiene una lira rota. Que está rota, o sea que la muerte de Gardel fue como que... cortó la música. Exacto, cortó la inspiración musical. Y acá lo tenés a la imagen de Gardel, le llaman el bronce que sonríe. Mira, le pusieron un cigarrillo. Claro, y esa es la costumbre, ese ritual urbano de mucha gente que viene y le enciende un cigarrillo que no estaba previsto en la escultura. Pues fíjate, el escultor... ¿Tiene algo en la mano? Sí, un medallón. Probablemente sea un recuerdo que le regaló el príncipe de Gales ante quien Gardel cantó en algún momento en Buenos Aires. Así que bueno, una tumba muy célebre donde se cumple un ritual urbano, Tatiana. Hay que dejarle un cigarrillo. La verdad que invitaría a todos a recorrer los 3 cementerios. Hay un montón de historia detrás de cada uno de ellos y me parece que tanto los turistas como los que vivimos acá en Buenos Aires no podemos dejar de saberlo.